se podrían ver en aprietos en los próximos meses. Esto debido a que la Sala Constitucional suspendió en el 2015 el cobro del impuesto a las personas jurídicas, conocido como sociedades anónimas. La Sala Constitucional dimensionó en el tiempo la declaratoria de inconstitucionalidad para evitar graves consecuencias tributarias o fiscales al país. Por eso todas las sociedades tuvieron que pagar el impuesto correspondiente al periodo fiscal 2015. No obstante, a partir del periodo fiscal 2016 no tienen que pagarlo. A la fecha, en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley para reactivar el cobro de este impuesto. Tiene todas sus bemoles ahí dentro de la Asamblea. Asimismo, los magistrados analizan varios recursos de amparo en contra de la pretensión de cobrar anualmente este impuesto a las personas jurídicas, alegando que el derecho de la sociedad se pagó al ser creada la misma. El impuesto a las sociedades era de aproximadamente 200.000 colones para las sociedades activas y también cercano a los 100.000 colones para las sociedades inactivas. Para hablar de este tema nos acompañan hoy el señor diputado Óscar López y el ministro de Seguridad, don Gustavo Mata. Estamos esperando a la viceministra María Fulmen para que se una a la mesa de RTN Revista. Caballeros, bienvenidos. Si quiere empezamos con usted, señor ministro, don Gustavo, para que nos hable de la importancia, digamos, de cómo el ministerio ya había tomado, ajustado, planificado, ¿verdad?, de parte de sus dineros, digamos, que tendrían para este año, ¿verdad?, y en el desarrollo del ministerio, la fuerza pública, y cómo les afecta esta decisión de la Sala Constitucional. Sí, gracias. Muy buenos días. Buenos días. A todas y a todos y al público que nos está observando. Bueno, me gustaría hacer un análisis del desarrollo presupuestario del Ministerio de Seguridad Pública en este año que recién pasamos. Efectivamente, el Ministerio de Seguridad Pública contó con un presupuesto aproximado de 233.000 millones de colones para poder desarrollar toda su obra administrativa y operativa. De ese presupuesto, el 73% aproximadamente corresponde a lo que es planillas, remuneraciones, ¿no?, salarios de los empleados. Es uno de los ministerios más grandes que existe en nuestro país. El resto, pues, es lo que se ocupa para, pues, el avituallamiento, la compra de carros, el pago de servicios. Y esto, pues, implica que hay que poner manos a la obra para desarrollar ese presupuesto. Efectivamente, se hizo un ejercicio muy fuerte por parte del sector administrativo, en este caso en concreto la señora viceministra, que ahorita nos va a acompañar, doña Bernardita. Se ejecutó aproximadamente un 90% de ese presupuesto, porque yo creo que si uno pide plata tiene que también dar cuenta en qué se gastó el presupuesto anterior. Bueno, el 10% restante corresponde un 43%, casi un 44% también a salarios que se dejaron de pagar, gente que se incapacitó, gente que renunció, entonces sobra ese dinero. Por otro lado, tenemos partidas como lo que es la previsión de un ejemplo. Se estima una cantidad de dinero para el pago de combustible. En el año el combustible baja y sube, entonces eso los administradores pues lo prevén y tienen, digamos, esa capacidad para poder jugar con estos precios y así sucesivamente con todo lo que corresponde principalmente a servicios. Por otro lado, el presupuesto de sociedades anónimas el año recién pasado también lo percibíamos, era aproximadamente 40.000 millones de colones. Eso nos dio la posibilidad de comprar vehículos, tener una flotilla vehicular importante y esto va aparejado propiamente a la acción operativa que realiza el Ministerio de Seguridad Pública. ¿En qué sentido? Bueno, que si tenemos buenos carros, que si tenemos buenas motos, que si tenemos buenos botes, nos da la posibilidad de estar en el momento donde se está llevando a cabo la incidencia criminal. Estamos apostando a una pronta, a una rápida movilización por parte de los cuerpos policiales para poder incluso llegar hasta antes de que se realicen los eventos. Es cuando ustedes ven que estamos en retenes, paramos a los sujetos, se les quitan armas, se les quita droga o incluso cuando ya van con el pasamontaña puesto para ir a asaltar, son detenidos por parte de nuestros compañeros de la fuerza pública. O en otros casos,
llegamos en el momento que se está desarrollando la acción delictiva, y esto pues ha provocado, como ustedes también lo han visto, persecuciones donde después de haberse efectuado un asalto, haberse efectuado un homicidio, pues detenemos a los sujetos kilómetros después de que se efectuó la situación, un hecho en un lugar determinado. O posteriormente, cuando se da la acción delictiva, detenemos, hacemos un cerco y se detiene a la gente. Bueno, a eso estamos apostando. La policía preventiva tiene que dirigirse a esa línea en concreto. Don Por Gustavo, eso no es pero fácil. entonces esos 40.000 millones que en teoría podrían percibir también este año, no los van a tener. No, este año ya no Y se va a podría tener. entonces afectar la parte esa, de operativos. Correcto. Pero hablaba de este desarrollo presupuestario porque para este año se nos redujo en un 8% menos el presupuesto ordinario. De tener 230.000 millones aproximadamente, bajamos a 220.000 millones. Ya no se va a contar con el impuesto de las sociedades anónimas, que sería de 40.000 millones. Esto va a implicar que no se vayan a comprar carros, que no se vayan a comprar más uniformes para los compañeros de la fuerza pública, va a repercutir en partidas como por ejemplo la alimentación de los compañeros de la fuerza pública, donde usted sabe que por los roles que tienen, ellos tienen que almorzar o desayunar o cenar en los lugares donde están trabajando. Bueno, antes se les daba una buena alimentación. Si trabajan, pues al empleado hay que darle una buena alimentación. Tenían sus arroz, frijoles, ensalada, pollo, pescado, carne. Ahora me estaba contando la señora viceministra en el ejercicio económico que estábamos haciendo, que vamos a ver si podemos tener arroz y frijoles para este año. El asunto es crítico, es muy crítico. El combustible, pues vamos también a tener que mermarlo. Esto va a incidir directamente en la operatividad de la policía. ¿Por qué? Porque no vamos a poder estar actuando como se venía actuando el año anterior. Está con nosotros el diputado Óscar López. Don Óscar, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto para reactivar, para volver, para subsanar los errores que la Sala Constitucional dimensionó en el cobro anterior. ¿Cómo está la realidad política respecto a este proyecto en la Asamblea? Sí, buenos días a ustedes, a los televidentes, al señor ministro. Por supuesto que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto de ley tendiente a subsanar, como usted bien dice. Habida cuenta de que lo que sucedió fue que el proyecto se declaró inconstitucional por violación al principio de publicidad. No es que el proyecto realmente estuviese mal, el que le tomaban dinero a las sociedades anónimas. Simplemente que no se cumplió con un presupuesto en materia de publicidad, lo cual es óbice para que la ley se aplicara cual y como lo estaba haciendo. Esos 40.000 millones de colones que dice el señor ministro, que por supuesto es mucho dinero, yo creo, y voy a tener que decirlo, sin ánimo de querer defender lo indefendible, que el gobierno de la República, dentro del presupuesto nacional que acabamos de aprobar en noviembre pasado, pudo haberse raspado un poquitico la olla y sacar esa plata. Y no hago una crítica ni al ministro ni al Ministerio de Seguridad. Yo como diputado me siento en la obligación de hacer lo que sea necesario para ayudarle a don Gustavo, que además es un excelente ministro y que hace una gran labor, que todos percibimos, y eso creo que tenemos un ministro de lujo, y aprovecho para decirlo públicamente, don Gustavo es un hombre de carrera, con una formación exquisita en esta materia, no es ni un pegabanderas ni un improvisado en el puesto, es la persona idónea para lo que estamos haciendo en el país en materia de seguridad pública. Pero a nivel presupuestario, el gobierno, don Luis Guillermo Solís, vean ustedes el ejemplo más claro, se acaba de gastar 22 millones de colones en ir a Cuba a pasear con una comitiva, y díganme ustedes, ¿qué le aportó a Costa Rica ese viaje del presidente a Cuba? Bueno, si empezamos a sumar un viajecito y un gastico por aquí y una consultoría por allá, o sea, recogemos buena plata, mientras en la Asamblea Legislativa se aprueba un proyecto que venga a sanar esta herida que se le hizo a la seguridad pública del país. Todos nos deberíamos de jalar un poquitico la faja. Mientras nosotros estamos acá hablando de esto, el presidente nuestro se dio el tupé de viajar a Cuba con más de 30 personas a hacer absolutamente nada. Yo no sé si a rendirle pleitesía a la esfinge del Che Guevara o qué, pero esas son las cosas que a uno le molestan como diputado, que uno quiere ayudar, uno siente la responsabilidad, pero nos imponen los problemas a nosotros. Pero también el gobierno central, en el presupuesto que nos mandó a la Asamblea, que le aprobamos con una gran disposición de todas las fracciones, pudieron haber hecho algo más para conseguir esos 40.000 millones, que dentro de las problemáticas fiscales que tiene el país, algo se pudo haber hecho y algo hay que hacer. Yo no tengo claro si el proyecto que dice don Gustavo y que mencionan ustedes es realmente la solución al problema, porque como bien dicen,
la Sala Constitucional va a revisar hasta dónde es inconstitucional que una sociedad anónima que hoy se inscribe tenga que seguir pagando año a año gemeliado el impuesto. O sea, hasta dónde eso No se debería. No está se mal, debería. establecido eso, don Oscar. Nos parece, dentro de un análisis superficial jurídico, de que es como penalizar varias veces a una persona por la misma causa. Es parte de lo que dicen quienes fustigan esta situación. Particularmente hablando, yo creo que sí se podría sacarle platita a las sociedades anónimas, tal vez no tanto, porque el cobro era mucho, 200 y pico mil de colones. Claro, hay sociedades anónimas en este país que mueven grandes capitales, para quienes 200.000 colones es cualquier cosa, es una minucia. Pero se puede hacer, hay soluciones, hay creatividad y hay deseos de hacer las cosas. Y el ministro, dichosamente, tiene, como decimos en el barrio, tiene la fuerza de cara para pedirle ayuda a los diputados porque está haciendo una labor que se gana el respeto de los diputados y de la gente. Uno tiene ganas de ayudar, pero el gobierno central no está haciendo lo que tiene que hacer, no está haciendo la tarea para que eso se apruebe. Es más, les voy a decir, todavía el ministro de la Presidencia, Sergio Iván Alfaro Salas, no se ha acercado a hablar con los diputados de este proyecto. Entonces, por una parte el ministro de Seguridad nos enciende las luces, la luz roja, emergencia, tenemos problemas, faltan 40.000 millones, pero ni el ministro de Hacienda, ni el ministro de la Presidencia nos busca. Nos pone la emergencia, no están haciendo ellos. Hay una desinformación, una falta de sintonía entre los ministros. Por una parte, me imagino que los consejos de gobierno, don Gustavo Mata constantemente está apoyándolos a ellos, pero en la Asamblea Legislativa pasa metido Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia, hablando con los diputados. ¿Y a dónde nos habla de estas cosas? Don Gustavo, vivimos en un momento, en un contexto específico, sobre todo fiscal, donde por los diversos actores de la sociedad se le está pidiendo al gobierno, ¿verdad? Se le está pidiendo a la administración central un soque de faja, menos recursos, presupuestos minuciosamente, ¿verdad?, escrutados para que sea la menor cantidad de dinero la que sea aprobada en el presupuesto nacional. A la vez, leemos las encuestas, el tema de la inseguridad ciudadana vuelve a estar presente en la preocupación del pueblo costarricense y suceden cosas como estas. Está el ministerio a su cargo preparado, digamos, para replantear una reingeniería, cómo hacer, ¿verdad?, para reinventar la forma en la cual invertir los dineros que le tocan al ministerio para poder seguir cumpliendo la función fundamental en la sociedad sin tener que alimentar a nuestros policías solo con arroz y frijoles. Bueno, por eso empecé hablando del ejercicio presupuestario del año pasado, porque yo creo que mi responsabilidad primero es decirle al país en qué se gastó la plata y cómo se gastó. Una vez de que pues estamos haciendo este lobby, incluso ayer estuve en la Asamblea Legislativa dando cuentas de ello. Fui a dos comisiones, la primera, la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, no me pudo atender, me esperan para la próxima semana, y la Comisión de Gasto e Ingreso Público, ahí estoy hablando casi que toda la tarde con ellos. Yo venía hablando desde el año pasado, desde el mes de marzo, fui a la Asamblea y fui a varios medios a hablar del problema que teníamos con respecto al crimen organizado. Dije que si no tomamos las medidas necesarias, en el mes de marzo del año pasado íbamos a terminar con una tasa de 11.3. Fallé, terminamos con una tasa de homicidios de 11.7. Yo dije que necesitábamos cambiar lo que se venía haciendo de forma ordinaria en este país, para una reacción extraordinaria que es el embate del crimen organizado, que nunca en historia en este país se había generado, nunca se había generado la cantidad de homicidios producto de la lucha entre agrupaciones criminales dedicadas específicamente a la venta de drogas. Bueno, este año y el año anterior fueron ejemplo de ellos. Pero esto no tiene que ver nada con el gobierno, esto no tiene que ver nada con el señor presidente. Son hechos que se dan por estar en una región. Costa Rica está ubicado en una región que históricamente y para el tiempo que se va a mantener, va a estar diría yo, en un puente entre Colombia, entre Ecuador, entre Perú y los Estados Unidos. El año pasado pasó por Costa Rica, ya sea por el mar, por tierra o por aire, 1.500 toneladas de cocaína.
1.500 toneladas de cocaína, eso es volumen serio. La mayor cantidad de ellas por mar, gran parte importante por tierra. De esa cantidad de cocaína, una parte se queda, el 85% se queda en los Estados Unidos y el restante va para Europa. Bueno, toda esa información la tenemos y lo dijimos, señores, necesitamos blindar nuestras costas con policías. Pues no tenemos la posibilidad, no tenemos el recurso necesario para poder combatir en el mar a estas agrupaciones criminales. Tenemos a un servicio de guardacostas excelente que hace lo posible con lanchas que son botes que ni siquiera pueden ir a las 20 millas. Y esto pues ellos se van a más distancia, hacen las operaciones, logramos detener, pero si no tenemos el recurso necesario no vamos a poder combatir esto como tiene que ser. Nos dice un seguidor en Twitter, Madrigal, a lo que dice el ministro, esperaríamos un aumento en la delincuencia. Bueno, con esa falta de recursos, y era parte también de mi pregunta inicial, don Gustavo. Ok, bueno, otro dato importante es que el año pasado ya se notaba una diferencia a la baja con respecto al año 2013 en delitos contra la propiedad. Delitos contra la propiedad es el componente del 76% de los delitos en Costa Rica, lo que son robos, hurtos, asaltos, violaciones, todo ese tipo de situaciones. Bueno, el año pasado se notó una diferencia con el 2013. Costa Rica este año seguimos a la baja importante en asaltos, en robos de vehículos, en robos a vivienda, ya vamos a la baja. ¿Por qué? Por la gran presencia de policía que hay en la calle. La operatividad está dando el resultado obtenido. Estamos dando un gran esfuerzo y estamos dándole directamente a la delincuencia común, pero al crimen organizado no lo hemos ni tocado. Y eso es lo que yo he venido indicando desde hace ya bastantes meses atrás. A pesar de, como vemos en las noticias día tras día, ¿verdad? Los golpes a bandas y a crimen organizado, dice don Gustavo, apenas si los hemos tocado. Está doña María Fulmen con nosotros, ¿no? Penalita. ¿Perdón? Ve, aquí Penalita, estoy, aquí sí, lo tengo mal apuntado. Doña Yo les Bernardita. quería, perdonando, agregarles una situación, y es un poco ideológico, y aclaro, yo no soy de izquierda, lo aclaro, pero yo desde que fui diputado la primera vez he venido solicitando a los gobiernos de turno que replanteen el convenio de patrullaje conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos. Lo que dijo don Gustavo es la realidad. El 85% de la droga que se produce en Sudamérica va a dar a Estados Unidos, el 85%. El otro 15% se queda porque los narcotraficantes no están pagando con dinero, pagan con droga. Correcto. Nosotros, como dijo bien el señor ministro, somos el puente. Nosotros ni la producimos ni la consumimos a gran escala, somos el puente. Pero resulta que nosotros somos la carne de cañón para evitar que toda la droga llegue a Estados Unidos. Hasta ahí la historia suena muy bonita, somos muy solidarios con los gringuitos. ¿Y por qué ellos no nos ayudan más? Que ese ha sido siempre mi grito en el desierto desde el 2006, que fui diputado la primera vez. ¿Por qué no nos ayudan más? Esos 40.000 millones que adolece el presupuesto del Ministerio de Seguridad son 80 millones de dólares, que para Estados Unidos es cualquier cosa. Ellos ayudan mucho, la DEA, las organizaciones que combaten el crimen organizado de Estados Unidos, tienen los recursos, el dinero y deben entender, el gobierno de Costa Rica debe hacerle entender a Estados Unidos que, y yo lo he dicho en estos términos, o nos financian esta lucha que no es nuestra, que es para evitar que la droga llegue hacia ellos, o nosotros deberíamos retirarnos de ese convenio de patrullaje conjunto. Mire, si nosotros nos retiramos, ¿sabe qué va a pasar? La droga va a seguir para allá. Ahí para allá, como decía mi abuelita, de Sudamérica a Estados Unidos por barco, por avión, y nosotros nos quitamos un problema que no es doméstico, que no es castizo de nosotros, que nos lo endosó Estados Unidos, que no tiene la moral, además, y lo he dicho públicamente, a riesgo de que me quiten la visa, no me importa, no tienen la moral. El país que más drogas consume en el mundo, Estados Unidos, el primer consumidor de estupefacientes en el planeta, no nos está ayudando. Don Gustavo, Estados Unidos no nos está ayudando ni a nosotros, ni al resto de países de Centroamérica para combatir eficazmente esto. Porque si ayudarnos es donarnos un par de lanchitas por aquí y unos chalequitos por allá, eso no es ayudarnos. Ellos tienen la posibilidad, no de militarizar la zona, pero sí de darnos más recursos, viendo estas emergencias que tenemos, para que este país sea efectivo, Costa Rica, en el combate precisamente, porque al final de cuentas la droga que se queda en nosotros es la que se está vendiendo a la salida de las escuelas y de los colegios, porque el narcotraficante de acá ya no recibe plata,
Y si dije algo, yo le ruego que me corrija, señor ministro. Pero usted sabe muy bien que ya no reciben dinero, reciben droga para que la comercialicen. Y Estados Unidos podrían estar haciendo algo más de lo que hacen para ayudarle a los países que están combatiendo la droga para que no llegue a ellos. Y ellos, por otra parte, legalizando la marihuana. Y probablemente ahorita legalizarán la cocaína, el día de mañana legalizarán la heroína y nosotros seguimos matándonos acá y poniendo a nuestros jóvenes y a nuestros policías. Entonces, es un tema de orden pues, global. Esto no se ha abordado realmente con la seriedad que tiene que ver, y yo espero, y se lo he dicho, se lo dije al expresidente Oscar Arias cuando fui diputado la primera vez, se lo dije a doña Laura Chinchilla y se lo he dicho a Luis Guillermo Solís. Nosotros tenemos que hacer de un abordaje global de este problema. Esto no es un asunto del chavalillo que vende piedra ahí a la salida del barrio. Esto es un asunto internacional y Estados Unidos no nos está dando la importancia que como país nos merecemos en esta materia precisamente. Bernardita Marín, viceministra administrativa de Ministerio de Seguridad Pública, señalaba don Oscar que pues son necesarios esos 40.000 millones de colones y también don Gustavo Mata, y señalaba don Gustavo algunos detalles o aspectos que podrían adolecer esa falta de recursos. Usted como viceministra administrativa, me imagino tiene más en detalle qué podría afectar esa falta de recursos, es decir, ¿qué no se tendría este año con esos menos, con esos 40.000 millones de colones menos? Y 10.000 millones, ¿verdad? Que se le recortó el presupuesto. Un 8% menos. Un 8%. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, en el año 2016, toda la situación fiscal del país llevó a que el gobierno tomara medidas y nos pusiera en cinta a todos los ministerios. Seguridad Pública no fue la excepción, no solo en cuanto a crecimiento de gastos, sino un crecimiento, por ejemplo, de plazas, tanto policiales como administrativas. Y a las plazas administrativas con un elemento adicional, que de cada 7 vacantes solo se puede llenar. Estamos teniendo un problemita con el micrófono, doña Bernardita. Vamos a ver si Se lo puede acercar, por si favor. se lo pueden acercar un poco. Es de cable el problema. Si quiere, Julieta, yo me puedo poner de pie para tratar de arreglar el micrófono. Sí. Doña Bernardita Sexteri le pregunta al señor ministro, a don Oscar, otra pregunta mientras Sí, arreglamos el micrófono, doña Bernardita. don Gustavo, decía usted que el crimen organizado no se está atacando. Con estos 40.000 millones de colones menos, mucho menos. Correcto. Entonces, ¿qué hacer este año? ¿Cómo va a estar el ataque al crimen organizado? Nuestro compromiso es hacer el mayor esfuerzo. O sea, nosotros vamos para la calle, vamos a operativizar la acción policial, ahí vamos a estar. Lo que pasa es que necesitamos, mientras la delincuencia va en jumbo, nosotros vamos en carreta. Y eso no se vale. Costa Rica merece una seguridad como se tiene en países europeos, como en Suiza. Desgraciadamente tenemos un presupuesto como países de tercer mundo como en Haití y eso no se vale. Yo creo que acá necesitamos poner los puntos sobre las sillas. Estamos casados con la responsabilidad, sabemos qué es lo que hay que hacer, porque le cuento que en el Ministerio de Seguridad Pública hay profesionales, hay gente que realmente se suda la chaqueta, como se dice vulgarmente, pero si no tenemos cacao no podemos hacer chocolate. Es que podemos ir a la calle, pero si no tenemos los medios, si no tenemos las armas, si no tenemos los uniformes, si no tenemos las botas y lo más sencillo, si no podemos alimentar a nuestros compañeros, ¿cómo vamos a hacer para trabajar con esta organización? Vamos a ver si el micrófono, doña Bernardita, ya funciona. Aquí nos están ayudando. ¿Sí funciona? ¿Alguien que nos...? ¿Listo? Ok. Decía que, bueno, esa situación fiscal que tiene el país llevó a que el gobierno restringiera todo el Estado. No se está escuchando, tenemos ahí problemas. Nos dice que se pueden compartir el micrófono, ¿no? Claro, problemas. mucho gusto. La están Gracias. boicoteando. No vengan a las calles, eso es todo. Señora viceministra, siendo boicoteada desde A ver. fuerzas exógenas a este noticiero. No Exactamente. diga A ver, eso, doña Bernardita, le repito, o si causamos mejor la pregunta, ¿realmente en qué tiene que recortar el ministerio dado la falta de estos recursos? Sí,
una listita. ¿Qué tiene que recortar? No, ¿qué partidas fueron recortadas? Bueno, ¿qué partidas fueron recortadas? Fueron recortadas todas las partidas que tienen que ver con equipamiento, equipo de transporte, equipo de comunicación, equipo de seguridad, fueron recortadas las que tienen que ver con infraestructura, como edificios, las que tienen que ver con uniformes, alimentación, repuestos, combustible, todas estas que, como ustedes pueden ver, por la naturaleza de nuestras funciones sí impactan directamente. Claro. Vea, yo le hago una pregunta, yo le decía al señor ministro, ¿verdad?, cómo en estos momentos de recortes presupuestarios, ¿verdad?, cómo reinventarnos, cómo hacer una reingeniería respecto a los gastos. Le pongo un ejemplo. Desde la administración pasada, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados venía denunciando, digamos, la estrategia que el ministerio estaba tomando respecto a la adquisición de vehículos, ¿no? Entonces la ANEP ponía las fotos de vehículos año 2012, 2013, propiedad del Ministerio de Seguridad Pública, abandonados en los predios de las diferentes delegaciones, ¿verdad? Y en ese momento la administración estaba haciendo una compra muy importante de vehículos, principalmente de la marca Toyota, y en los recientes días estaba viendo publicaciones del líder sindical, Maynor Anchía, donde ponían ya los Prados y las Hilux también abandonadas sin repuestos en los predios. Entonces uno dice, bueno, ahí merece un análisis de la reingeniería, ¿verdad? Una reingeniería, un análisis de lo que necesita el Ministerio de Seguridad para decir, no vamos a seguir haciendo estas inversiones, por supuesto, no son gastos, son inversiones necesarias para el Ministerio, tener buenos autos, tener material real con que trabajar, ¿verdad?, contra la delincuencia, pero que se ocupa revisar, ¿no? Es decir, bueno, esos autos son año 2014, 2015 y ya muchos, por la naturaleza del uso de los mismos, están ahí abandonados sin repuestos, sin posibilidad, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cuánto duró esa inversión? ¿Qué montón de dinero? ¿Cómo hacemos para que el Ministerio repiense cómo hacer este tipo de inversiones? Ahí hay que considerar varias cosas. En primer lugar, que el Ministerio de Seguridad Pública, falta de los recursos que tuvo en muchos años atrás, desde el año 2010 en adelante comenzó a hacer una compra intensiva de vehículos. Tenemos vehículos que están y que sabemos que es un gran problema por fuera de las delegaciones, que están sin funcionamiento desde hace mucho tiempo y que más bien ya son activos en desuso que hay que desechar, cumpliendo con toda la normativa que al respecto establece el Ministerio de Hacienda, que es una normativa lenta, ¿verdad? Son activos en desecho. Por otro lado, bueno, viene esta compra de vehículos. Nuestra siniestralidad es muy alta, y muy alta por la naturaleza de las funciones que hacemos, muy alta porque tenemos vandalismo, muy alta por las carreteras en las que transitamos, las velocidades y todo lo demás. Entonces también los vehículos que para un ciudadano normal puede resultar que le tarde mucho tiempo en que se deprecie, en el caso nuestro la depreciación es aceleradísima. Igual pueden ser vehículos de años relativamente recientes que ya están dados como pérdida total. Todas esas situaciones hay que considerarlas. Ahora, en cuanto a repuestos, en este momento tenemos 4 o 5 contratos de mantenimiento, además compras de repuestos vigentes, de acuerdo a la marca, de acuerdo a ciertas especificaciones, si es motocicleta, si es vehículo, los tenemos ahorita en uso. Ahora, estos contratos, todo el tema de contratación administrativa no sale de la noche a la mañana, ¿verdad? Ha sido un proceso en que el Ministerio ha tratado de ir concordando todas estas cosas, compra vehículos, garantías mayores, vehículos de mejor calidad, de mejor marca, con repuestos, para tratar justamente de ir aprovechando de mejor manera estos recursos móviles que pues son una inversión muy importante y que, insisto, por esa naturaleza de nuestras funciones y por la depreciación tan acelerada, es de compra de todos los años. Don Olman Rímola nos dice en Twitter, estudios afirman que el 83% del efectivo producto de la droga se queda en la economía en Estados Unidos. Ese es uno de los problemas según Olman Rímola en Twitter, fiel seguidor de RTN Revista y RTN Noticias. Y yo quisiera hacer una consulta en ese sentido, pero antes quisiera preguntarle a don Oscar, ¿qué pasa con el proyecto de sociedades
del impuesto a sociedades. Están esperando, no sé, alguna condición que ponga el gobierno para aprobarlo, don Oscar, que es la negociación específica entre las fracciones. Ninguna, porque para el gobierno, Todo lo para el apoyan. gobierno PAC, y en esto tengo que sacar de este contexto al señor ministro y a la señora viceministra, porque ellos están haciendo, y lo aclaro, están haciendo lo mejor que pueden. Pero es que hablar de transigir con el gobierno PAC o hablar de negociación política es hablar de corrupción. O sea, mientras en sociedades y en democracias modernas el político está obligado a negociar, en Costa Rica, con esta filosofía de vida, si el político negocia, es un político corrupto. Entonces no hay ninguna negociación. Ayer hubo reunión de jefes de fracción. Yo soy parte de los jefes de fracción. Dígame usted si ese tema se tocó, señora viceministra. ¿No se tocó? Señor ministro, ¿no se tocó? Llegó el jefe de fracción del PAC, habló de las prioridades del gobierno, habló de las cosas que el gobierno está buscando ahora que estamos en la agenda extraordinaria cuyo dominio es del gobierno, y estos temas no se tocan en la Asamblea Legislativa. Ayer yo tuve el gusto de toparme al señor ministro, en el parqueo de la Asamblea Legislativa, ingresando tempranito a hacer la tarea. ¿Cómo es posible que tenemos nosotros al ministro de Seguridad Pública en este país metiéndose en las oficinas de los diputados, pulseando y torciendo el brazo a los diputados, en el buen sentido de la palabra, porque el gobierno no lo está arropando a él? El gobierno no está arropando a la señora viceministra. Hay un divorcio, y yo lo digo públicamente porque tengo la seguridad, hablando de seguridad por cierto, de que nosotros en la Asamblea Legislativa no hay un solo diputado que no quiera ayudar con esto. Los 57 estamos dispuestos, pero en este momento costarricenses que nos observan y nos escuchan, la agenda está en manos del Poder Ejecutivo. Nosotros los diputados estamos amarrados de pies y manos. No podemos discutir nada que no nos mande la Casa Presidencial. Tenemos la disposición y la vocación de ayudar, porque el ministro ha sido clarísimo en ponernos el problema en la real y justa perspectiva como lo hace la viceministra, pero no nos dicen: aquí está este proyecto, discútanlo, apruébenlo. No, no está entrabado. ¿Saben cuál es el énfasis que está poniendo el gobierno en este momento? Incofer. Incofer es a lo que le estamos apostando todas las cartas en la Asamblea Legislativa, porque el gobierno nos tiene atosigados con Incofer. El otro tema que nos tiene en la Asamblea Legislativa, fraude fiscal, que si el registro de accionistas es del Ministerio de Hacienda o es donde lo ponemos. En eso estamos discutiendo, porque eso es lo que nos tiene discutiendo el gobierno. Entonces yo le hago un llamado desde este micrófono al Ministerio de la Presidencia, que se pongan serios, que dejen de estar tirando a la guerra al ministro de Seguridad y a su viceministra y a nuestra fuerza pública, porque mientras ellos están haciendo lo mejor que pueden, la clase política, y me incluyo dentro de esta, no estamos cumpliendo y ni haciendo la tarea, porque en este momento Casa Presidencial no está arropando al Ministerio de Seguridad Pública como se lo debiera. Creo que para la Casa Presidencial no es un problema grande lo que nos está diciendo el ministro acá, y eso para mí es deplorable. Decía Julieta que tenía… bueno. Sí, una necesita reacción. apoyo. ¿Usted, Gustavo, necesita apoyo? Claro, por eso estoy acá. Y pues he emprendido una campaña desde hace ya varios meses, en el sentido de que, primero que todo, que Costa Rica sepa qué es el problema que tenemos enfrente, ese gigante que está ahí, que es crimen organizado. Y he dicho cómo podemos combatirlo. He hablado que hay que crear instancias en el Poder Judicial, jueces especializados en la materia, un departamento de investigaciones dirigido única y exclusivamente al crimen organizado, como lo tiene la Fiscalía, y nosotros, por nuestra parte, como fuerza pública, pues estar en las calles combatiendo directamente a estas agrupaciones criminales, como lo estamos haciendo. Ejemplo de ello, Limón. Ya Limón no es ese Limón de hace un año atrás, donde se daban ese tipo de homicidios violentos a las 12 del día, a las 10 de la mañana. Ya, gracias a Dios, volvió a retornar la seguridad en Limón. Bueno, estamos aquí ahora en el sur, estamos trabajando fuertemente, ya está bajando la incidencia criminal. Ustedes se acuerdan hace unos meses, en aquel lugar en Alajuela, conocido vulgarmente como el Infiernillo, esa zona ahí era se daban de bala de puerta a puerta. Bueno, entramos y ahí estamos, y vayan para que vean, la gente está contenta con el accionar de la policía. Lo que pasa es que el recurso que nosotros desviamos para la atención de esos operativos, tenemos que sacarlo de Turrialba, tenemos que sacarlo de Barba Heredia, para poder hacer un grupo, una fuerza operativa, para poder impactar estas zonas, y eso es un costo. Juli, decías algo, Sí. ya nos están pidiendo… Se me queda una pregunta nada más, tal vez, doña Bernardita Marín. ¿Qué pasa con los recursos que se incautan o pasan a manos del Estado del crimen organizado, del narcotráfico? ¿Hay un manejo
o podría manejarse mejor para contar con esos recursos? Sí, ¿Qué pasa ahí muy concretamente? Porque tenemos que Bueno, irnos. estos recursos, de acuerdo a la ley 8204 y la de crimen organizado, tienen un destino específico. Los administra el Instituto Costarricense sobre Drogas y un porcentaje de esos recursos se tiene que distribuir para programas represivos o preventivos. Entonces, yo creo que siempre el problema de estos recursos es que el trámite para las compras de cualquier tipo de bien o servicio que sea pasan por los mismos reglamentos y las mismas leyes. O sea, no es que porque vaya para la lucha contra el crimen o para seguridad ciudadana tenga un tratamiento especial, es exactamente lo mismo y al final son procesos largos, engorrosos y demás. Evidentemente siempre hay posibilidades de mejora en este tipo de cosas. Para cerrar, don Oscar López. Reiterarle al ministro, a la viceministra y a los televidentes y oyentes la vocación y la disposición, y lo hablo así con todas sus letras a nombre de los 57 diputados. Todos queremos ayudarle, señor ministro, porque esto es un problema no suyo, este es un problema del país. Y todos queremos ayudarle, a usted lo tenemos al frente, jineteando esta mula, que cada día se pone más mula por la falta de plata, y queremos ayudarle, pero por favor, el llamado al gobierno central, póngannos a trabajar con los proyectos de ley en dirección correcta, porque nos tienen entrabados. En la misma Casa Presidencial no está usando la agenda de temas para lo que corresponde y estamos afectando la seguridad pública de este país. Queremos ayudarles, señores del gobierno, los 57 diputados estamos en la mayor disposición de apoyar al Ministerio de Seguridad Pública con esta alarma que nos presenta, que nos perjudica a todas y a todos. Don Gustavo, su mensaje. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio que se me dio, muchas gracias al señor diputado. Y bueno, decirle a Costa Rica que el compromiso estamos dispuestos a sudarnos la chaqueta, estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder combatir mano a mano lo que es tanto el crimen organizado como la delincuencia en común. Lógicamente necesitamos plata para poder desarrollar toda la acción operativa que pretendemos en el Ministerio de Seguridad Pública y vamos si tengo que tocar puertas una por una en la Asamblea Legislativa, pues lo voy a hacer y a donde tengo que ir voy a ir, porque realmente, como lo dijo el señor diputado, esto no es un asunto que ayuden a Gustavo Mata, no, es un asunto país, es un asunto país que si no tomamos las acciones ya corremos riesgo en los próximos años de perder este país. Estuvo con nosotros don Oscar López, diputado del partido Accesibilidad con exclusión, sin exclusión, perdón. ¿Verdad? El pase. Qué barbaridad. Don Gustavo Mata, ministro de Seguridad, doña Marinita Marín, viceministra también de la cartera de Seguridad. Ojalá lleguemos a acuerdos, nuestros policías no merecen comer solo arroz y frijoles. Vamos, corte comercial, ya regresamos.